Dice el verso 1 de este capítulo 3 de Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo. Usted está conmigo, ¿verdad, hermano? Repito: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué dice, hermano? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Oramos en esta ocasión. Bien, buscando las cosas de arriba, ¿verdad? Hoy le vuelvo a recordar que tenemos problemas técnicos con la computadora y pues no estamos proyectando las citas bíblicas en la pantalla. En parte me gusta porque podemos encender todas las luces, ¿verdad? Y en parte no tanto porque a algunos les facilita, pero en parte también es bueno porque ya no solamente estamos atenidos a que se proyecte, sino que fojeamos, afilamos nuestra espada, ¿verdad? Bien, buscando las cosas de arriba. ¿Se recuerda usted, hermano, que el Señor Jesús, entre otras cosas, en sus consejos que Él impartía, decía de que nosotros nos damos a conocer por las tendencias o las simpatías que nosotros tenemos? Por ejemplo, los deportistas siempre están, hermano, más bien cuando hablo de deportistas, de las personas que son muy inclinadas al deporte del fútbol, son sabedores de la información de jugadores, de equipos, que el tal va en tal grupo, que tal jugador ha hecho tal hazaña, qué sé yo. Están bien enterados pues de toda esa información, porque ese es su mundo. Otros que son comerciantes, ¿verdad?, o empresarios, están bien al tanto de las nuevas técnicas o estrategias, ¿verdad?, de ventas, mercadotecnia, ¿verdad? Y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Porque esa es su área donde se mueve. Y cada quien, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesús decía: donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es decir, cada quien, hermano, tiene una tendencia, tiene una inclinación a buscar algo. Es decir, aprecia algo, simpatiza con algo, con algún área deportiva, religiosa, hermano, empresarial, educativa, académica, qué sé yo, hermano, de muchas formas, pues cada quien tiene su propia tendencia. Pero aquí, hermano, en la escritura, en esta carta, Pablo le escribe a estos hermanos de la iglesia en Colosa y le dice: señores, le dice, hermanos, si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes realmente han entregado su vida a Jesús, el mismo Señor Jesús decía también, ¿verdad?, que pues las cosas pasadas, pues las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ya nuevas, ¿verdad?, decía Pablo a los Corintios también. Entonces decía Pablo, cuando escribía esta carta a los de Colosa, decía: si ustedes han resucitado con Cristo, entonces nuestro hobby, por así decirlo, ¿verdad?, nuestra tendencia, nuestra inclinación es a buscar las cosas de arriba, es decir, son los valores espirituales. Y aunque a veces se nos tilde de religiosos, a veces se nos tilde de radicales, yo me recuerdo de ese canto, ¿verdad?, en la época dorada de Marcos Witt, ¿verdad?, que decía: Señor, hazme un radical, como el águila volar. Radicales. Imagínese usted, hermano, por ejemplo, de que hay hermanos que, por ejemplo, no, sin hacer señalamientos, ¿verdad?, lo comento porque sucede, ¿va?, de que, hermano, las camisas de sus equipos, de sus amores, ahí las andan luciendo, ¿verdad?, que del Barcelona, que del Real Madrid, que de la Alianza, hermano, y si es posible del jugador con el cual más simpatizan de ese equipo. Porque no mejor lucen una camiseta de la iglesia, digo yo, ¿va? Pero como ahí está su corazón, ¿va? Su corazón está con ese partido, no está con la iglesia. Entonces, hermano, cada quien muestra su tendencia, cada quien muestra su inclinación a donde se siente bien, ¿verdad? Ahora, algunos tal vez no tienen simpatía por otro lado, pero por dentro siempre hay alguna inclinación a algo. Pero cuando Pablo escribía estas palabras, hermano, decía: hermano, si nosotros hemos nacido de nuevo, si somos creyentes, si hemos nacido en Cristo, entonces comencemos a buscar las cosas de arriba, comencemos a buscar los valores espirituales.
Mire, hermano, acerca de esto, por supuesto, hay mucho que mencionar, hay mucho que decir, ¿verdad? Pero, hermano, qué tremendo es pensar de que nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia, por la misericordia de Dios, por lo menos yo pienso, ¿verdad? Y que estoy hablando con aquellos que realmente, como dice Pablo acá, si hemos resucitado con Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, han resucitado con Cristo. Sí, me imagino yo, ¿va? Si es así, realmente sé que hemos resucitado con Cristo, se va a demostrar, se va a evidenciar de cuál es nuestra tendencia. Por ejemplo, aquí dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Porque hay muchos creyentes, hermano, hoy en día, que lo que menos están haciendo es buscar las cosas de arriba, sino afanados, turbados, como Marta. ¿Se recuerda, hermano? Mire, hermano, acerca de María y Marta, si usted se recuerda el famoso caso cuando Jesús llegó a la casa de ellas, porque era una familia, usted recordará, ¿verdad? María, Marta y Lázaro, que vivían en una aldea llamada Betania, cerca de la ciudad, de la capital de Jerusalén. Y llega el Señor ese día a la casa de ellos, hermano, ¿verdad? Y como siempre, ¿qué es lo que solía hacer el Señor sino enseñar y enseñar, dar palabras de vida? Por eso es que cuando enseñaba el Señor y alguna gente se retiraba, algunos de sus discípulos, entre ellos Pedro, le hacen ver, ¿verdad? Mira, Señor, la gente se está retirando porque tu palabra es bastante dura. Y entonces el Señor les dice, si ustedes se recuerdan, bueno, dice, si ustedes se quieren ir también, allá ustedes, dice. Pero, hermano, ¿se recuerda usted las palabras de Pedro? ¿Cuáles fueron, hermanos? ¿Alguien se recuerda? ¿Y a dónde iremos? ¿Y a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, donde quiera que llegaba el Señor, impartía palabra, daba enseñanza. Y él mismo decía, hermano, las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. No, hombre, hermano, yo no sé si usted alguna vez se ha imaginado o preguntado qué rico, qué delicioso habrá sido sentarse a escuchar las enseñanzas de Jesús, hermano, que emanaban de sus labios, hermano. Mire, yo no voy a hablar de profundidades, porque si usted se recuerda, las enseñanzas de Jesús eran pero tan sencillas, tan prácticas, tan cotidianas, porque el Señor no enseñaba profundidades, hermano, se limitaba a hablar usando, hermano, alegorías tan prácticas de la vida cotidiana. Pero hermano, la unción que había en las palabras hacía que la gente se embelezara. De tal manera que, volviendo entonces al caso de María y Marta, llega el Señor a la casa de ellos y María se siente a escuchar, hermano. Yo me puedo imaginar a María, hermana, embelesada, escuchando, hasta la baba se le salía de escuchar aquellas enseñanzas tan lindas que salían de la boca del maestro. Y mientras él estaba enseñando y María escuchando, Marta, ¿qué estaba haciendo? Afanada. ¿Afanada en qué? En los quehaceres del hogar, ¿verdad? Las señoras que están aquí, que son muy responsables de sus hogares, saben bien de que en un hogar nunca se acaba el trabajo. Jamás. Las señoras que trabajan salen del trabajo y dicen, ya se va a descansar. Ay, qué galán, dice. Llegan a la casa, ¿a qué? A seguir trabajando. Yo no estoy desmereciendo el sentido de responsabilidad que tenía Marta. Era responsable. Andaba ahí barriendo, trapeando, limpiando, ordenando. Hermano, es que sí, realmente es interminable el trabajo de una casa. Y Marta tenía ese sentido de responsabilidad bien agudo. Y ahí estaba, hermano, trabajando, hermano, ordenando, limpiando, preparando tantas cosas, cocinando. Quizás no sé cuántas cosas hacía. Las mujeres tienen esa cualidad, esa virtud que, como ya todos sabemos, hermano, piensa con los 2 hemisferios del cerebro y pueden ser varias cosas a la misma vez.
diferente de los hombres. Porque el hombre no puede hacer eso. Y eso viene de Dios, hermano. El hombre está haciendo una cosa y le dice a la mujer: ayúdame a hacer eso también. Yo voy a terminar de hacer. Porque si el hombre se desvía de lo que está haciendo en ese momento, ya no lo vuelve a hacer. Pero una mujer, hermano, como que es pulpo, puede hacer varias cosas a la vez. Bien, pero volviendo al caso de María y de Marta, ahí está el Señor enseñando, y María, hasta la quijada se le caía escuchando, ¿verdad? Pero de repente, hermano, Marta ya no aguantó más, de sudada que andaba, más con estos calores de verdad de la época. Sudada la pobre Marta, y limpiándose con el delantal, ¿verdad? Y ya no aguantó y le dice: maestro, ¿qué no te da cuidado que mi hermana me ayude? Mira que estoy ocupada. Y mira, ella sentadota sin hacer nada. Yo reconozco, le dije ya, el sentido de responsabilidad que Marta tenía. Pero por favor, hermano, tenían en su casa al Verbo hecho vida. Y no todos los días estaba ahí. Por lo tanto, aunque repito una vez más, no desmerezco la labor o el sentido de responsabilidad que tenía Marta, pero hermano, para mí realmente era una falta de respeto la que Marta estaba haciendo. Teniendo al Señor, al dador de la vida ahí, hermana, lo deja ahí. Claro que estaba María, ¿verdad? Pero lo deja ahí, hermano, en vez de sentarse a escuchar. Yo reconozco, hermano, de que estamos en una semana donde creo yo la gran mayoría de aquí sí está ya de vacaciones, ¿verdad? Y quizás bien pudieran haber dicho: no, todos los días culto. Al menos hoy, que es semana de vacaciones, quizás me voy a quedar panza arriba descansando en la casa un ratito, o me voy a chotear por ahí. Pero hemos venido a la casa del Padre, hermano, porque buscamos las cosas de arriba, porque tenemos interés en buscar las cosas de arriba. Aleluya. No, hombre, dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque los que hemos resucitado con Cristo somos los que buscamos las cosas de arriba. El que no ha resucitado con Cristo no entiende estas cosas. Por eso es que cuando Pablo escribía su carta a los romanos, se recuerda en el capítulo 8, hablaba de dos clases de personas que están en las iglesias: los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. Y dice Pablo, hermano, que los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, dependiendo si nuestra vida realmente ha nacido de nuevo, así buscamos las cosas de arriba o no, o buscamos otras cosas. Porque como le dije, yo reconozco que usted pudo haber estado hoy en cualquier otro lado, o quizás simplemente quedarse en casa descansando. Y el argumento que algunos usan puede que hasta suene valedero, ¿va? Hoy voy a quizás quedarme para por lo menos hoy cenar temprano, porque este pastor siempre nos saca tarde. Yo sé que usted no piensa así, ¿va? Pero hay algunos cabezones que sí. Pero bueno, ¿pero por qué estamos aquí? Porque estamos buscando las cosas de arriba. ¿Y por qué? Porque mire, hermano, dice acá este verso 2, dice: poned la mira, dicen, las cosas de arriba, no en las de abajo. ¿Y por qué Pablo está hablando de estas cosas? Porque, hermano, ustedes y yo sabemos bien de que todo lo que nosotros... Vaya conmigo a la escritura otra vez. En el libro de Santiago 1, Santiago capítulo 1, verso 16. Santiago 1:16. Esto es algo que no tenemos que olvidar, hermano. Santiago 1:16 dice: amados hermanos míos. Voy a hacer una pausa acá. Amados hermanos míos. Pausa, por favor, présteme su atención, hermanos. Le voy a comentar algo acá. Como yo sé que no estamos transmitiendo, ¿va? Y como yo sé que esto que le voy a decir no sale por otro lado, sino solo aquí, le voy a comentar algo ahorita. Ayer que estuvimos en la velación de la hermana Gladys, una gran cantidad de los asistentes fueron personas o hermanos,
que en otrora tiempo fueron miembros de esta iglesia. Sí. Platicamos con mi esposa, por ejemplo, que quizás el 50%, ¿va?, eran personas, hermanos, que algún tiempo estuvieron acá. La otra mitad son miembros de la iglesia. Pero esto que voy a decir lo digo con el mayor respeto, ¿va? No queriendo ofender, pero le voy a decir. Muchos de estos hermanos me decían: ay, pastor, yo aunque esté en otra parte, usted va a ser siempre mi pastor, usted siempre va a ser mi padre espiritual. Y yo le voy a decir algo, hermano: yo soy pastor de ustedes. ¿Sí me entienden, verdad, hermano? Los que están por otra iglesia, ellos allá tienen su pastor, pero yo soy pastor de esta congregación. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano. Ay, no, pastor, pero es que yo le recuerdo, viera que yo siempre le recuerdo y le amo mucho. Puede que sí, nos recuerden, porque, hermano, aunque está comprobado, y mis hermanos allá de multimedia saben bien, está comprobado que aunque ya no están en la iglesia, ahí están siempre pendientes de las redes. O sea que siguen siendo miembros a distancia, ¿va? A distancia. Pero digo esto porque cuando yo leo las palabras de Pablo acá, amados hermanos, bastaría con haber dicho eso, ¿va? Pero él dice: amados hermanos, ¿qué más agrega? Míos. Míos. Y me encanta eso, porque, hermano, el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. Cuando Jesús en el capítulo 10 de San Juan decía: yo soy el buen pastor y conozco. ¿A quién le decía que conocía el Señor, hermano? Mis ovejas. Y las mías me siguen porque conocen mi voz. Porque las ovejas oyen la voz de su pastor. Perdón, las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Por eso le aclaro, hermano, yo soy pastor de esta iglesia, soy pastor de ustedes. Los que están por otro lado ya tendrán un pastor, quizás, va. Pero el consejo que Pablo estaba dando en este caso a la iglesia de Colosas, le dice: amados hermanos míos, dice, no erréis. ¿Por qué dice no erréis? No se equivoquen, pues, en otras palabras, ¿verdad? Hermanos, no se vayan a equivocar. No olvidemos algo importante, les decía. Y dice en el verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hemos recibido, todo lo que somos, hermano, todo viene de arriba, aleluya. Todo don perfecto, toda bendición grande viene del cielo, aleluya. Por eso es que, perdone que tenga que recalcar una vez más, hermano, hay cantos que, como usted sabrá bien, hermano, uno se identifica y lo ministran, lo tocan a uno. Por ejemplo, ese famoso canto, ¿verdad?, que deberíamos de cantar más seguido, creo yo. Que no es que no se cante, pero ya no mucho, ¿verdad? Ese canto que dice: todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi vida, mi familia, mis fuerzas, mi esperanza, todo se lo debo a. Yo le pregunto, hermano, ¿hay algo que usted tenga que no haya sido, que no se lo haya dado Dios, hermano? Ay, lo que pasa es que lo que tengo es porque, mire, a mí me ha tronado la cacerola. Mire, a mí la frente me ha sudado para tener la casa que tengo, el carro que tengo, para tener el trabajo que tengo. Mire, me quemé las pestañas. Sí, mi hijo amado, pero fue Dios quien te ha dado la sabiduría, la fuerza, la salud, la lucidez. Todo lo que tenemos viene de arriba, aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano, y reconocer esa verdad.
Reconocer esa verdad, que lo que tenemos viene de parte de Dios. Entonces, hermano, si reconocemos y entendemos eso, por eso es que Pablo decía a los colosenses: mis amados hermanos, si nosotros hemos resucitado con Cristo, entonces sabiendo que de arriba viene lo bueno, entonces busquemos las cosas de arriba. No vayamos a cometer el error que muchos cometen, hermano, de buscar las cosas de abajo. Por ejemplo, mire, acompáñeme al libro de San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, verso 25. Se recuerda, hermano, cuando el Señor recién acababa a ver, leámoslo un poco ahorita que estamos justo con el tiempo disponible, ¿verdad? Desde el verso 1 en adelante el Señor dice, ahí el título: Jesús alimenta a 5,000, si usted se recuerda, ¿verdad? Ahí estaba la gente escuchando las enseñanzas del Señor, cuando de repente la tarde cayó. El Señor le dice a sus discípulos: denle de comer, aunque él ya sabía lo que iba a hacer. De repente ahí están los peces, los panes, el Señor ora por ellos, los multiplica. Y todos, me encanta la palabra que se usa, hermano, en este caso dice el verso 9: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿sí o más? ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced de recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000. 5,000, ¿qué dice? Ahora, ¿se imagina cuántas mujeres habrían ahí también? Y niños. O sea que mínimo habían de baratito 10,000 personas ahí, aproximadamente, ¿verdad? Cuando, oigan esto, hermano, dice el verso 11: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto, ¿qué dice? Cuanto querían, solo agarraban. Y solo eso va a agarrar, agarre más, y decía: ay, se puede, sí, vaya. Entonces, hermano, y andaban repartiendo, y sobre ese pan va a agarrar, agarre otro, hombre. Y mire, a usted no le gusta el pescado, agarre 2 pescados y un solo. Y se acaba, iban a traer, y así, hermano. Agarraron, ¿qué dice? Que agarraron, hermano, cuanto querían. Ok, pero fíjense bien, verso 12 ahora: y cuando se hubieron, perdone, saciado. Cuando se hubieron saciado. A mí me encanta esa palabra, porque la palabra saciarse significa lleno, satisfecho. Y aunque no quisiera sonar grosero o pesado, no es ninguna malcriadeza lo que voy a decir. Se hartaron. Es que esa es la palabra correcta. O sea, se hartaron, hermanos. Comieron, agarraron. ¿Cuánto agarraron, dice, hermano? Cuanto quisieron. Se llenaron, se saciaron. Y, hermano, quedaron todos satisfechos, dice, hermano. Quedaron saciados. Y luego dice, verso 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Porque la mayoría, no me quiero meter en líos, ¿verdad? Pero porque no es el tema de hoy, pero la mayoría de personas, hermanos, si Dios no hace un milagro material, ¡ay, el gran poder de Dios! Pero si Dios no hace eso, se enojan con Dios. Pero bien, digo una vez más, no ese es el tema. Vayamos y sigamos entonces. Dice el verso 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Cuando veamos más adelante, hermano. Entonces, verso 22: al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella y en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ok, présteme atención.
Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo fue que te nos escapaste? ¿Cuándo fue que llegaste acá? Ni nos avisaste. Verso 26, respondió Jesús y le dijo: de cierto digo que me buscáis. Wow, estos versículos son bien pesadotes, hermano. Y yo quiero recordarle que son palabras que salen de los labios del Señor. Dice: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y quedasteis hartos, satisfechos, saciados. Y les da una recomendación. Le dice: trabajen. ¿Cuándo quieren más pan? Amén, díjelo. Y quizás pensó que iba a orar otra vez por más panes, va. ¿Sabe qué les dijo el Señor? Vayan a trabajar, les dijo. Porque el que no trabaja no come, va. ¿Estamos viendo, hermanos? Dice, no, hombre, dice el verso 20: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mire, hermanos, de nuevo digo esto como un testimonio, ¿verdad? Ayer también en la noche, platicando con una muy buena hermana de la iglesia, es decir, que se congregó y sirvió acá también, pero que hoy, por razones diversas, no está con nosotros. Pero nos comentaba ella de cómo, digo yo, cuando la vi: qué delgada te veo, le digo yo. Al trabajo, me dice. Se levanta a las 2, creo que dijo, a trabajar, se va hasta San Vicente y regresa ya tarde. No le voy a contar de qué trabaja, pero casi no duerme, dice. Y así realmente me extrañó, porque la vi bien delgada, va. Trabajo, me dice. Entonces nos pusimos a platicar, ¿verdad? Y mi esposa tuvo la oportunidad de hablar con ella acerca precisamente de los afanes. Y mi esposa le compartía a ella un sueño que ella tuvo, que el Señor le dio, que me parece también muy importante, que vale la pena meditar. ¿Será que lo puedes compartir una vez más con nosotros? Es que me parece muy importante. Por favor, escuchen esto, hermano. ¿Por qué razón a veces nosotros los creyentes no crecemos espiritualmente demasiado como deberíamos de crecer? Porque estando allá en enero más o menos, allá en Guatemala, el Señor le dio un sueño a mi esposa. Por favor, escuchen. Yo creo que ya se los comenté, hermanos, pero se los voy a volver a comentar por aquellos que no lo escucharon. Nosotros en enero fuimos a Guatemala, bueno, pero eso no interesa. Estando allá, yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo miraba a la iglesia, pero no la iglesia Tabernáculo de Fe, sino a la iglesia en general. Cuando de repente yo vi miraba yo en mi mente, yo sabía que no era gente común y corriente, sino que en mi mente sabía que era la iglesia. Pero yo a la iglesia de Jesucristo, cuando digo la iglesia, no piense que solo este lugar, sino la iglesia en general. Entonces yo decía: ¿cómo está tan afanada la iglesia? Decía yo, la iglesia. Entonces yo de repente empecé a caminar, y empecé a caminar y a caminar, cuando de repente vi a un hermano trabajando de trabajo de mecánica de obrebanco, de los que hacen puertas y balcones. Entonces de repente vi que el hermano trabajaba ahí con las 2 manos, pero yo le miraba el rostro como afligido, que tenía que terminar. La miraba trabajando con la mano derecha, la mano izquierda, y hasta con el pie miraba yo que él agarraba las tenazas y todo eso. Y yo decía: ¿cómo está el hermano? Bien afanado, decía yo en el sueño, ¿verdad? Y entonces seguí caminando. Cuando seguí caminando, vi a una mujer que en el sueño yo sabía que era cristiana. Y yo la miraba en un escritorio con una lámpara, de esas lamparitas de mesa, y la miraba la lámpara así, y la miraba en una computadora, y escribía y escribía y escribía en la computadora. Y yo venía a mi mente también las palabras: ¿cómo está afanada la iglesia? Seguía caminando y seguía caminando. Cuando seguí caminando,
vi también a otra hermana con un grupo de hermanos. Y la hermana yo la miraba como que era una secretaria de una oficina. Y tenía toda la gente sentada así como está. ¿Cómo es su nombre? Fulano de tal. El suyo, fulano de tal. Y yo miraba que ella pasaba lista y pasaba lista, pero yo miraba que era un trabajo secular. Y yo decía en mi sueño, ¿cómo se mira la gente bien afanada? Los rostros los miraba yo turbados en el sentido de que como aquella aflicción del trabajo. Y venía a mi mente el afán y la ansiedad que la iglesia se encontraba. Entonces yo desperté, y despertando nos reunimos con las hermanas que andábamos. Fíjese que tuve este sueño, le dije yo, y empecé a contarlos eso, pero lo que a mí se me venía a mi corazón es que yo miraba que era la iglesia. Yo no miraba en el sueño el mundo, yo miraba la iglesia muy afanada, el trabajo, el afán, ¿verdad? Eso yo se lo compartí a ellos y a él también. Dice que hace más o menos mes y medio, 2 meses, tuvimos un congreso de una iglesia que vino de Estados Unidos acá, una iglesia muy grande, que vino a compartir un seminario acá al país. Y casi al cierre del congreso, digamos, se cerró con un panel en donde estuvieron los pastores que venían de Estados Unidos, más un grupo selecto de pastores de iglesias acá, y un tiempo de preguntas y respuestas. Y entonces una respuesta muy frecuente, porque cada quien escribió preguntas y se llevaron para que fueran respondidas por ellos. Y entonces saca un fajo, algo grandecito, dice, bueno, estas preguntas son similares, por eso vamos a hacerlo una sola vez, dice. Y la pregunta redunda en lo mismo, decía el que estaba de moderador. Y le preguntan a los hermanos, decía él, ¿cuál es el principal problema que enfrenta la iglesia evangélica en Estados Unidos? Y entonces se miraban quién iba a responder, ¿verdad? Al final le dicen, ¿qué responda él? Dice, entonces se pone de pie y responde, le pasan el micrófono y dice, el principal problema que tenemos en Estados Unidos, dice, son los afanes que los creyentes tienen. La mayoría de miembros de la iglesia, dice, tienen 2, 3 trabajos a la vez, y razón por la cual a veces no se congregan y a veces hasta se mueren espiritualmente. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos, hermano, las palabras del apóstol Pablo en este capítulo 3 de Colosenses, cuando él dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice que hay que hacer, hermano? Busquemos ¿qué dice? Las cosas de arriba. Pero hay gente que vive tan afanada, tan turbada como Marta, decíamos, ¿verdad? Que en vez de darse a escuchar aquellas enseñanzas tan maravillosas que emanaban de los labios del maestro, allá afanada, turbado. Gente que no tiene tiempo para congregarse porque el trabajo, porque el deporte, porque sus hobbies, ¿verdad? Le roban tiempo. Y entonces hasta suena ofensivo a veces cuando dicen, a mí, por lo menos a mí me suena ofensivo, molesto cuando alguien dice, si me queda tiempo, voy a ver si llego. Como que si Dios fuera un pordiosero, va, que está mendigando tiempo, adoración. Me recuerdo yo de una canción del mundo que decía, miguita de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Como que si Dios estuviera rogando tiempo, como que si Dios estuviera rogando, vengan a la iglesia, por favor, adórenme. No olviden las palabras que yo le dije a aquella mujer en el pozo, aquel de Sicar. Yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu. Adórenme, por favor. Qué triste, hermano. Pero qué bueno es que en este tiempo final todavía hay creyentes, hermano, que buscamos las cosas de arriba, hermano. Todavía hemos creyentes que amamos al Señor por sobre todas las cosas. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano. Es decir, ¿y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Mire, hermano, usted ya sabe perfectamente bien que el Señor Jesús, el famoso versículo, el famosísimo versículo de Mateo 6:33. ¿Se recuerda, verdad, hermano?
Sí se recuerda, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos no se recuerdan? A ver, honestamente, ¿cuántos no se recuerdan de ese versículo de Mateo 6:33? Gracias por su sinceridad. La recomendación es que se lo memoricen. No es difícil. ¿Para qué no es difícil? Para nada. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice después, hermano? Y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si ustedes y yo comenzamos a buscar el reino de Dios y su justicia, dándole prioridad, usted que es estudiante, yo sé que hay estudiantes acá, universitarios, que tienen horarios universitarios, pero terribles, hermano. Pero aunque sea a veces corriendito, vienen ahí, ¿verdad? Aunque sea decir amén, ¿verdad? Pero quiero aclarar, hermano, quiero aclarar también, ya que mencioné ese punto, que no me malinterprete. Porque es cierto, yo algunas veces recomiendo desde el púlpito de que, hermano, si usted no tiene tiempo, y sale tarde al trabajo, aunque sea tarde, véngase para dar gracias a Dios y aunque sea decir amén. Pero no me malinterprete, porque uno dice: yo vengo tarde porque el pastor dice que aunque sea tarde hay que venir. No sea cabezón. Ya no nos chupamos el dedo para que no entendamos claramente. Usted se hace, no es que sea. Digo eso para aquellos que por motivo de horarios de trabajo se les hace difícil, ¿verdad? Pero, hermano, nosotros tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando busquemos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Y Dios va a bendecirnos, hermano, y a darnos tantos milagros, tantas cosas maravillosas, hermano, que Dios está. Mire, esta palabra que aquí encontramos. Permítame solo un minuto, hermano. Voy a quitar una aplicación que tengo acá. Perdón. Ok, lo que quiero buscar acá, hermano, es en Mateo 6:33. Ya le digo. Esta palabra que me parece muy, muy importante, fíjese esto, hermano. La versión lenguaje es sencilla. Le quiero aclarar que cuando dice añadir, todas las demás cosas serán añadidas, no estamos hablando de migaja, no estamos hablando de añadidura como que algún sobrante quedó por ahí, ¿verdad? No. Dice, mire lo que dice la versión lenguaje sencillo de este verso 33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide, y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. ¿Sí me entienden, hermanos? Mire, les voy a comentar un testimonio, y lo voy a comentar porque aquí tenemos la familia, ¿verdad? Yo me recuerdo hace varios años. No sé, Lupe, cuántos años fue que vos estuviste muy mal. ¿Sí, vos? Y lo digo en presencia de ella porque ella vivió esa situación. Cáncer en la mama, ¿verdad? Tanto así era la situación que yo me recuerdo que un día ella vino cuando sus hijos eran muy niños todavía. Y solamente su hijo Gerardo estaba inscrito en nuestro proyecto. Vanessa, su hija, no. Y entonces ella vino un día llorando. Yo no me olvido, Lupe. Un día ella vino llorando porque el diagnóstico médico era tan fatal, tan cruel, que ella, llorando, ya no tenía esperanza de vida. Y entonces vino y con lágrimas en los ojos me dice: pastor, me dice ella, yo sé que solo mi hijo está inscrito en el proyecto, en el CDI, pero ¿no será que mi hija también puede venir? Yo no sé si vos no te acordás. Yo no sé si mi hija también puede venir al taller ¿de qué fue? De cosmetología, para aprender, para que en caso que yo falte, ella sepa cómo ganarse la vida.
porque el diagnóstico, hermano, debido al cáncer de mama era realmente muy grave. Y yo debo de entender pues que ya no tenía, estaba en una situación bien dura, bien difícil. Pero hoy que salimos de ahí en la tarde, pues, ¿verdad? De la sala de velaciones, y salieron ellos, ¿verdad? Como familia. Y cuando yo voy viendo que pues se suben al carro, ¿verdad? Salen ellos. Digo yo, esas son las cosas que Dios hace cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Porque aquella situación tan dura que ella planteaba en ese momento, porque realmente parecía que al ver al futuro no había mucha esperanza. Pero cuando ahora yo les veo bastante bien, bendecidos y en victoria, digo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero esas cosas, hermano, debemos de entender que suceden cuando buscamos el reino de Dios primero. Pero cuando usted deja el reino de Dios por último, no espere mucho. No espere mucho. Pero cuando traemos nuestra vida y nos rendimos delante de Él incondicionalmente y le decimos, Señor, yo sin ti, y yo no sé cuántos son capaces de reconocerlo, pero de decir, Señor, yo sin ti no soy nada. Porque yo sí reconozco eso, hermano. No es que me subestime, no es que tampoco tenga autoestima propia, pero yo sí reconozco, hermano, que yo sí necesito de Él, hermano. Y yo estoy aquí predicando, no porque, como otras veces lo he mencionado, no haya oportunidad de que no alguien me pueda suplantar. No. Yo amo lo que hago. ¿Y por qué lo hago? Porque, hermano, estoy altamente agradecido con Dios. Entonces, cuando Pablo decía acá, hermanos, en esta frase, busquemos las cosas de arriba, hombre. Hermanos, no te dejes arrastrar por los afanes. Yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero, hermano, el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, decía claramente, y por eso es que a nadie yo le puedo aceptar ninguna justificación o argumento para no honrar a Dios, no buscar las cosas de arriba, porque el rey Salomón decía, para todo, ya conmigo, para todo hay tiempo. Hay tiempo para trabajar, sí. Hay tiempo para estudiar. Hay tiempo para tareas del hogar. Hay tiempo para lo que usted quiera mencionar. Pero así como hay tiempo para trabajar, así como hay tiempo para tareas del hogar, también tiene que haber tiempo para Dios. Y ese es el más importante. Porque si usted busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, dale fuerte el aplauso al Señor, hermano, todo lo demás será añadido. Busquemos pues de Dios, hermano. Y no nos cansemos de buscarlo, porque si lo hacemos, hermano, y no lo hacemos, hermano, tampoco por el interés, aunque no es que esté malo, ¿va? Pero si lo hacemos, hermano, porque amamos a Dios y le ponemos a Él en primer lugar, todo lo demás va a venir, hermano. Todo lo demás. Mi Dios, pues, decía el apóstol Pablo, se recuerda a los filipenses, ¿verdad? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Permítame darle un consejo, hermano. Sé que estamos viviendo tiempo de tanto que hacer, tantos afanes, incluso tantos atractivos que el mundo tiene, pero no se deje atrapar, hermano. Si para todo hay tiempo, entonces el tiempo para Dios, ese es el más importante. De todo el tiempo que usted, de las horas que tiene cualquier día, hermano, usted presupueste su tiempo, pero el tiempo que no se puede ajustar, sino que tiene la prioridad, es el tiempo de Dios. Lo demás que espere. No hace mucho estuvimos en un seminario sobre administración, y entonces se nos hizo una dinámica muy interesante, fíjese. Y entonces en esa dinámica lo que hicieron fue ponernos un pichel de vidrio con muchos frijoles, es decir, 3/4 del pichel lleno de frijoles.
Y entonces pusieron en una bandeja varias pelotitas de ping pong con nombres, por ejemplo, tiempo de descanso, tiempo devocional, tiempo de trabajo y diferentes necesidades personales que cualquier ser humano pueda tener. Ahí había tiempo de trabajo, tiempo de estudio, tiempo de descanso, tiempo de leer la Biblia, tiempo de orar y tiempo de congregar, muchas cosas. Entonces, el punto era, la dinámica consistía en que había que llenar, hermano, meter las bolitas, porque el pichel con frijoles representaba nuestra vida personal. Y había que meter cuantas bolitas había que quedar dentro. La dinámica consistía en que no todas las pelotitas cabían. No todas podían entrar porque si no, rebalsaba al querer meter todas las bolitas. Entonces había que seleccionar cuáles eran las más importantes que tenían que quedar dentro del pitcher y las que no eran tan importantes pues que iban a quedar afuera. No sé si alguien me está entendiendo. Y entonces pasó un pastor ahí, a ver pastor, hágalo usted aquí. Y decía tiempo personal, perdón, tiempo de descanso adentro. Tiempo para esto adentro. Y le sobra, ay, pero esto ya no me ocupo. Dicen, no, me voy a sacar esto, voy a meter esto. Y entonces tenía que seleccionar por prioridad, que era lo más importante. Y entonces, la reflexión: ¿qué es más importante para usted, hermano? Yo sé que tareas tenemos, innumerable cantidad de tareas. Pero dentro de esas tareas, ¿qué es lo que más usted se le inclina? Por eso decía yo lo que Jesús decía: donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Muchos tienen, perdone, si estoy hablando de ejemplos, ¿verdad? No quiero, que tampoco tengo en mente a nadie, ¿verdad? Como para decir, tirarle a alguien, no. Por ejemplo, hablemos del fútbol otra vez, ¿verdad? Usted sabe que, por ejemplo, cuando vienen esos famosos clásicos y resulta ser de que esos clásicos caen domingo y justo caen a la hora del culto, hermano, usted, ¿cuál sería su prioridad? ¿El culto o el clásico? El domingo en la mañana hay culto, entonces, pero tenemos un mascón con el equipo, vamos a enfrentar ya en el campeonato para a las semifinales, pero hay culto. Hey, no vayas a faltar vos, porque vos sos el mero mero. Sin vos, si no venimos, podemos perder. Y dicen nosotros, no, pues sí, yo soy el mero que las manda en el equipo, va. Entonces no voy al culto porque tengo que ir. Ese es tu pensamiento, esa es tu prioridad. Digo el fútbol porque es el ejemplo más clásico, más práctico, más común, ¿verdad? Les he contado que llegó un tiempo donde había unos hermanos acá que, hermano, hasta con la calzoneta puesta venían y encima el pantalón, y nada más salían del culto, se quitaban el pantalón ya con la calzoneta y hasta los tacos ya para poner. Yo me salí, hermano, porque apúrate vos porque ya venía el mascón, y salían corriendo, hermano, ya venía el mascón. Donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, decía, cantaba Marino, si usted se recuerda. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, hermano. Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo, dice. Todo lo demás se va a quedar acá, hermano. Hay tantas cosas que están sucediendo en este tiempo que vale la pena retomar nuestro camino hacia Dios. Cerramos nuestros ojos un momento en esta noche. Padre,